Llevo desde el inicio de este podcast intentando encontrar un saludo inclusivo para empezar los podcasts. De hecho, tanto he overthinkeado todo este tema que al principio, en los primeros episodios, ni saludaba. O sea, empezaba ahí como con un hook phrase, una frase así que enganchase, pero no decía hola. Pero yo no soy así, yo saludo a la gente. Entonces, me alegra decir que creo que he llegado a una conclusión con todo esto del saludo inclusivo y creo que también va como muy en la marca de la casa, también conocida como mi impedimento lingüístico, que es el Spanglish. Así que, a ver, espero que no os decepcione. Allá va. Welcome back a Te la Pinto, el podcast donde se dan respuestas profundas a preguntas sin importancia. Es parecido, ¿eh? Not bad. Bueno, como veréis, es bastante evidente que me he cambiado de ropa. Aquellas personas que estáis en Madrid sabéis que hace un calor de la leche y estoy en busca de un uniforme de verano para Te la Pinto, pero es que te juro que no es sostenible. Con las luces, estoy también que me da la luz por aquí el calor y no puedo poner aire acondicionado porque primero se me funden los plomos, literal, y segundo porque hace mazo ruido. Entonces, como en el mundo del podcast el sonido es el jefe, pues aquí estoy achicharrándome. Bueno, pues eso, vuelvo hoy a pintarosla lo más grande con un tema, a ver, realmente se puede intuir, pero no es como muy conocido o muy hablado, ¿no? Y es los grandes escándalos del mundo del reality show. Vamos a hablar de realities salidos de control con consecuencias desastrosas para sus participantes, vidas arruinadas y mala praxis llevado hasta la crueldad más absoluta. A ver, sobre todo quiero que este episodio sea relativamente corto porque últimamente estoy haciendo cosas de una hora y tal y creo que se me está yendo un poco de las manos. Así que nada, dentro la tremenda rola que tengo como cortinilla y empezamos. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Just want me and I. Te la pinto, yeah. Te la pinto, yeah. Te la pinto, una chorrada de Clara Escalera. En un episodio anterior en el que analizábamos si la Isla de las Tentaciones, la última edición, había sido un buen ejemplo de reality, hablábamos de que uno de los elementos fundamentales para que un reality sea bueno es que tenga una premisa coherente. A lo largo de la historia del mundo reality hemos visto premisas súper heavy metaleras que nos hacían salivar de gusto y a la vez en plan no poder gestionar su inverosimilitud, porque en esta nuestra época postmoderna, why be simple when you can be stunning, ¿no? Y la mayoría de estos realities en realidad pues son muchas risas, pero ¿qué pasa cuando se apagan las cámaras y te has quedado con un estrés postraumático digno de un veterano de la guerra de Vietnam, unas deudas que no puedes asumir y literalmente estás en el punto de mira mediático y todo el mundo conoce tu cara, ¿no? Hoy quiero hablar de 3 reality shows que he disfrutado como una perra, pero que literalmente le han jodido la vida y mucho a sus concursantes a lo largo de la producción o después de la grabación del programa. Vamos a repasar qué pasó con Extreme Makeover, el enternecedor reality en el que un tío con el pelo pincho llegaba a tu casa, te la demolía y te la sustituía por una mansión como el triple de guapa. También vamos a examinar Pimp My Ride, inolvidable, el programa que instalaba un jacuzzi en los asientos traseros del coche que utilizabas para ir a trabajar a los turnos de noche del McDonald's de Middle of Nowhere, Ohio. Y finalmente Love is Blind, el programa que te deja tan sumamente tarumba que consigue convencerte de que te cases con un absoluto desconocido en 2 semanas. Trigger warning. Puedo joderte recuerdos felices de la infancia. Pues allá vamos. Empezamos con Extreme Makeover. Extreme Makeover Home Edition se emitió en la cadena ABC desde el 2003 al 2012. Ty Pennington, el tío del pelo pincho, llegaba a tu casa con un megáfono, te decía que estabas en Extreme Makeover y te mandaba a ti y a toda tu familia a unas vacaciones de 7 días a rollo México o Hawái a todo pagado, y cuando volvías tu cuchitril se había convertido en una mansión descomunal a la americana que emocionaba mucho a la audiencia.
¿Qué pasa? Aunque sonaba súper bien y en algunos casos pues sí que lo era, en otros muchos y alarmantemente muchos casos era el principio del fin para una familia, básicamente. Empezando por el trauma porn, ¿no? O sea, este programa targeteaba concretamente a familias muy precarias. Y digo muy precarias. En plan, huérfanos, personas con discapacidad que son incapaces de hacerse cargo de sus vidas, víctima de desastres naturales tremendos, rollo el Katrina. Y también recordemos que esto es Estados Unidos, un país en el que si eres precario, literalmente en plan, te juegas la vida a diario. Muchos diréis, bueno, a ver, si llegan a elegir familias más clase media, joder, pues entonces a lo mejor no es tan justo y le están quitando la oportunidad a personas que realmente lo necesitan. Yes, but la realidad es que se rumorea que los productores de Extreme Makeover tenían una lista secreta de familias que estaban en, como que querían buscar activamente, ¿no? Y esto eran cosas rollo familias con múltiples hijos con síndrome de Down. O sea, uno era como flojo, ¿no? Pero si eran múltiples, eso, buena televisión. Fíjate, otra que era muy heavy, era familias con un hijo con una enfermedad rara que le haga envejecer como antes de la cuenta, rollo Benjamin Button situation. O sea, así de literales. Incluso en la lista hay nombres de enfermedades raras literalmente, explícitamente escritas del rollo, si tiene esta enfermedad, adelante. Me choca mucho esta filosofía súper americanoide como de ser el héroe, ¿no? Esta idea como muy individualista de salvar exclusivamente a un individuo, rollo como el superhéroe. El superhéroe, rollo un Superman, iba de que salvaba a la ciudad, todo lo que tú quieras, pero en verdad solamente estaba salvando como a la tía que le molaba. En plan, siempre era como una persona salvando a otra persona. Como que para los americanos esta idea de ser buena persona, de ser un héroe, no sé qué, parece que es como una historia como bastante más convincente o bastante más sólida o bastante más fácil de contar o de transmitir, no sé, según ellos, que una comunidad salvando a ellos mismos, salvándose como comunidad a ellos mismos. No sé si me explico. Es un poco como que está haciendo ahora Kim Kardashian, que se está sacando literalmente la carrera de abogacía para, en sus palabras, ayudar a la reforma del sistema penitenciario estadounidense, que es un circo. De hecho, os recomiendo que veáis este documental que te deja frío, que se llama 13, o sea, 13, no confundir con la película 13, que va sobre, bueno, precisamente este sistema de cárceles que hay en Estados Unidos, que son privadas, que tienen a gente aún esclavizada trabajando para grandes compañías, rollo Victoria's Secret, etc. Pues lo que está haciendo Kim Kardashian también es muy rollo superhéroe, que es que coge casos individuales y en vez de luchar, digamos, contra el sistema real de las cárceles en Estados Unidos, va a la Casa Blanca a hablar con el cheto con peluca y les pide que les perdonen, digamos, el crimen que hayan cometido o lo que sea. O sea, super hero story y lo más grande. De hecho, en plan, no sé, y esto ya es un poco como anexo, apéndice, no me quiero ir mucho de las ramas porque, como he dicho, quiero que sea corto, pero no sé si incluso os acordáis como los outfits que estaba llevando Kim, que son como mallas de superhéroes real. ¿Coincidencia? Volviendo a Extreme Makeover. Eso, que este tipo de historias muy individualistas, muy centradas en salvar a una familia, al final pues emocionan bastante y en plan, joder, tienes que ser un poco cínico de más para que pues algo no te toque el corazón, ¿no? Supongo, pero bueno, maybe no. Continuemos con otras cosas jodidas y quizá un poco más light, pero quizá no. Habitaciones de los niños. No por. El departamento de diseño de Extreme Makeover llegaba a tu casa y le preguntaba a un niño de 2 meses de edad que no tiene ni idea de nada, preguntas random, cogían información totalmente conveniente para ellos y lo llevaba al extremo material a través del interiorismo de las habitaciones. Por poner ejemplos, porque todos conocemos la rayada que era esto. Vale, pues uno de mis favoritos, niña de literalmente 5 años que ha visto demasiado Anatomía de Grey, 100%, porque aparte es que
era la época. Y entonces ella debería haber visto mucha Anatomía de Grey porque decía que quería ser cardióloga. De todas las profesiones que puedes ser, cardióloga era la que ella quería ser. Vale, entonces, ¿qué hacen los de Extreme Makeover? Le decoran la habitación llena de como rayos X de personas con enfermedades cardiovasculares y le ponen en la puerta del armario un corazón. A ver, he dicho que estas familias son precarias, ¿vale? Pero, o sea, en Estados Unidos, de todas las carreras que puedes estudiar en el mundo, ser cardiólogo te cuesta entre 200 y 600.000 dólares. O sea, es una barbaridad. Pero bueno, que por lo menos la niña tenga las fotitos de las enfermedades cardiovasculares todos los días cuando cierre los ojos antes de irse a dormir. Otro muy heavy, un adolescente que por lo que sea, lo que más le puede gustar del mundo es la cinta americana. Cama con sábanas de cinta americana, alfombra de cinta americana, almohada de cinta americana, mesa de cinta americana, cortinas de cinta americana. Yo no soy dermatóloga, yo no soy médico y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estamos hablando de dermatitis atópica, de eczema, de psoriasis y un número bastante extenso de enfermedades de la piel que pueden estar asociadas a que el tejido que entra en contacto con tu piel no sea transpirable y que además llega a contener adhesivos químicos bastante potentes como parte de lo que viene siendo la composición del material. Pero dejando a un lado las potenciales enfermedades cutáneas y otros traumas relacionados con las decisiones de diseño de este equipo de interiorismo, creo que lo más evidente es que al final ibas jodido si pretendías crecer como una persona normal en una habitación de ese tipo. O sea, estas decisiones estéticas que tomaba el equipo en realidad eran totalmente inadaptables a los cambios que sufre una persona entre los 5 y 18 años. Porque no era rollo, bueno, pues vuelvo a pintar la pared, bueno, pues cambio las sábanas de color y más o menos tenemos una habitación normal que se puede adaptar a lo que yo creo que soy ahora mismo. No, o sea, esto era desmantelar un dinosaurio a escala que prácticamente era el pilar central de ese ala de la mansión y desincrustarlo del dormitorio dejando, no sé, un agujero literalmente en la pared. Que o sea, no solamente es caro, sino que se me puede caer la casa. Es como suerte. Por último, y va en relación con el tema de la precariedad, es que el largo plazo no se contemplaba para nada en esta reality. Bueno, el largo o lo que pasaba inmediatamente después de que se rodase la última toma con la familia. Para las familias que vivían acorde a su precariedad, es decir, no porque tuviesen casas malas, que un poco sí, pero vivían en casas que se podían permitir, pasar de eso a una mansión de 34 dormitorios, una sala de reanimación, una bolera y 17 baños, pues era un cambio importante y no solo a nivel de metro cuadrado, sino literalmente pagar impuestos y sobre todo facturas. Una familia hablaba de que la primera factura de la luz que les llegó con la casa nueva, con la mansión descomunal, llegó a creo que 2.200 euros el primer mes y esta familia se acabó teniendo que hipotecar para literalmente solo pagar la luz. Bastante facta, por decirlo de manera suave. Y además había un tema también de privacidad tremendo, porque al haber salido en la tele con todos estos gadgets carísimos, pantallas súper grandes, en plan casa de forrao, en barrios en los que normalmente pues si hay una casa precaria es porque, o sea, es por algo, no sé, pues de repente esas familias al haber salido en la tele se volvían blancos perfectos para allanamientos de morada, invasiones domésticas y poco a poco se iban quedando a golpe de violencia sin todas las cosas como la tele, la cafetera eléctrica italiana Tope Plus XXL. O sea, se iban quedando sin todo esto porque les iban literalmente entrando en casa y robando. O sea, súper traumático. El dato que vais a flipar es que el 70% de las familias o de las casas que se construyeron en Extreme Makeover, el 70%, 7 de cada 10 familias tenían que acabar vendiendo la casa, muy a pesar de los vecinos que habían colaborado y se habían voluntariado para también ayudar a hacer la casa y sobre todo muy a pesar de la familia con sus sueños rotos, básicamente. Bueno, no solo rotos, timaos. Aunque se ha denunciado el programa varias veces, ninguna familia realmente ha tenido suerte en la litigación porque el programa alega que no tiene responsabilidad sobre lo que pase en el momento en el que se apagan las cámaras. Y digo yo
rollo, si porque un tío con el pelo pincho haya pasado literalmente 7 días en tu casa y en tu vida, de repente estás arruinado y no te queda nada, a lo mejor, oye, algo de responsabilidad tienes, ¿no? Pero bueno, welcome to America, ¿no? Sigamos con Pimp My Ride, X to the Sea Exhibit, rapero americano pasado a presentador de telerrealidad de MTV. Pimp My Ride, un programa en el que, en un modelo muy similar a Extreme Makeover, cogían una persona precaria con un coche hecho puré y se lo tuneaban máximamente hasta el punto de lo absurdo y lo ilegal, según la ley vial estadounidense y me atrevería a decir que hasta mundial. No te lo creerás, pero llevar un jacuzzi en los asientos traseros de tu coche puede ser un peligro para la conducción. A diferencia de Extreme Makeover, este programa no pretendía ser emotivo, sino más bien pretendía como flexear ante su audiencia, que eso es un poco también la premisa o la máxima de todos los reality shows de MTV, que son una fantasía y espero algún día poder también hablar de ellos. Y te preguntarás, ¿qué son los escándalos relacionados con Pimp My Ride? Pues bien, hace unos años salió un artículo del Huffington Post en el que 3 de sus concursantes, 3 de las personas que habían participado en el reality, exponían las mentiras, humillaciones y putadas que tuvieron lugar durante la grabación y de nuevo una vez que las cámaras se apagaban, que ahí es sobre todo donde suelen estar los problemas más graves. Empezando por los tiempos. Cuando tú veías el programa pensabas que ellos hacían los pimpeos de los coches rollo en 7 días, ¿no? A lo Extreme Makeover. Sin embargo, tardaban como 7 u 8 meses en devolverte el coche, con lo cual la solución que ellos te daban, como por parte del programa, es que le daban a los concursantes 2.000 euros o 2.000 dólares, ¿qué coño?, para alquilarse un coche. Pero como la franja de edad de los concursantes era de 18 a 22 años y los coches en alquiler cuestan más cuanto más joven eres, porque supones más riesgo, porque tienes supuestamente menos años de carné, pues los 2.000 euros para 8 meses no daban para nada. Entonces la mayoría de gente pues básicamente se quedaba sin coche durante 7 meses. Y bueno, eso es relativamente navegable. Es una putada, pero es relativamente navegable. Bueno, también no lo sé, ¿eh? Porque es que también en Estados Unidos el coche es lo que te hace un ser humano funcional y entero. Entonces no sé hasta qué punto también eso puede haber sido bastante peor de lo que nos podríamos imaginar aquí desde Europa. Pero bueno, esto no me parece lo más grave en comparación con otras cosas que tuvieron lugar, ¿no? A ver, había muchas cosas fake sobre el reality. Había muchas cosas fake. Pero bueno, ya hemos establecido que un reality sin un poquito de fantasía no tiene el kayfabe que hace falta para gozártelas de verdad, ¿no? Sin embargo, puede que a través de la investigación que me ha llevado a hacer este episodio esté un poquito reivindicativa y haya encontrado el límite del kayfabe, ¿no? En plan de lo que es directamente moralmente aceptable que hacer en reality shows. Y en este caso es jugar con el precario. Estoy bastante reivindicativa últimamente, te tengo que decir, porque, no sé, me siento también bastante precaria yo misma. Y estoy ahí como muy empática, ¿no? En paz, soy en paz. Una cosa que estaba bastante fea de las putadas / humillaciones que hacían con los concursantes para el reality era que antes de la grabación le destrozaban el coche bastante más al concursante de lo que ya lo tenía, ¿no? Entonces en plan le arrancaban la parte de adelante, le metían una leche para abollar aún más el coche, se lo rayaban, en plan, o sea, si en ese momento ya dices cambio de idea, ya no hay vuelta atrás, o sea, tu coche ya es chatarra oficial. También, o sea, aparte de eso, también hacían abolladuras en las personalidades de los concursantes, ¿no? O sea, para mí uno de los casos como más extremos de ritual de humillación fue el de un chaval que tenía sobrepeso, pero vamos, en plan América, no sé, en plan. Entonces le plantaron en la parte de atrás del coche como un huevo de caramelos y golosinas y chocolates y no sé qué, como para que pareciese un animal descontrolado que cuando conducía estaba como iba para atrás, hacía como un enfermo, ¿sabes? Se les faltó poner la gota de chocolate aquí para que fuese el gordito que toma chocolate, ¿no? Lo peor de todo es que hicieron ahí un double down en eres un gordo, y le instalaron en la parte de atrás del coche, o sea, en el maletero, una máquina de algodón de azúcar. Máquina de algodón de azúcar, maletero, intransitable para siempre. Aparte que, bueno, luego ya lo que eran los problemas reales que podía tener la chatarra de coche inicial, rollo, problemas de motor, solían ser coches súper viejos, en plan, joder, los problemas reales que podía tener no se los arreglaban. O
sea, ignoraban lo que eran las entrañas que hacían del coche una chatarra y se centraban totalmente como en el pimpeo estético, cosmético del vehículo, que muchas veces no eran legales, como hemos dicho, o sea, como instalar una fuente de chocolate, el jacuzzi, un acuario, o sea, literalmente en plan no puedes circular con eso por la calle. Otros de mis extreme pimpeos favoritos, que son, a ver, una fantasía, pero son como rollo habitación de niños en Extreme Makeover, era una enfermera que le instalan una máquina para hacer resonancias en la parte de atrás del coche, o sea, lo que viene siendo de asiento trasero a maletero. Es como, te voy a buscar al aeropuerto, pero tienes que ir tumbado en un tubo claustrofóbico que te hace escáneres MRI. Seguramente ni siquiera los haga, ¿no? Pero bueno, work-life balance. Enfermera, salario mínimo, pero me llevo el trabajo a casa. Espera, sal, ¿hay mucha cola ahora para la resonancia? Sal que te lo hago en mi coche yo. Otro que me alucina, que me flipa, era el de una camioneta, como una furgoneta, estas como vans, que para abrir la puerta tenías que activar un tragaperras y como que si ganabas se abría la puerta, ¿no? Y bueno, de hecho, en plan, los dibujitos que había en el tragaperras, hay uno de un hombre de pelo pincho que yo quiero pensar que es Ty Pennington, el de Extreme Makeover. Si alguien tiene la respuesta verdadera de quién es este misterioso hombre del pelo pincho, ruego no me lo digáis por comentarios porque no quiero que se me destroce mi fantasía, ¿vale? Gracias por la comprensión. Vale, pero ¿qué había detrás de esa puerta con el tragaperras aparte del origen de una adicción al juego? Pues te abrías y había un lounge con bar, o sea, para beber alcohol, ¿vale? Y un piano de cola blanco, o sea, había como un casino. Creo que también había una ruleta, no coma por fantasía. Había incluso personas que denunciaban que tras ser pimpeado su coche funcionaba literalmente en plan peor que cuando era una chatarra en plan sin pimpear. Para mí lo más grave es que realmente algunos concursantes llegaron a sufrir accidentes de coche por la mala calidad de los arreglos y los pimpeos que habían hecho, como ese caso que habló abiertamente Exhibit sobre él, de un chico al que mientras conducía literalmente en plan se le salió el volante, dando lugar evidentemente a un accidente bastante grave de tráfico. There was an instance where one of the cars wasn't fixed correctly, and long story short, this kid was driving this vehicle that was supposed to be like damn near brand new, and the steering wheel came off when he was driving. Y lo más fuerte es que cuando los concursantes como que intentaban reclamarlo, como hacían los de Extreme Makeover, y intentaban pues que les devolviesen la pasta o que les diesen dinero realmente para poder arreglar los daños que había causado el pimpeo, decían, es que pimpear, tunear, no es arreglar, ¿eh? Haber estudiado, haber leído la letra pequeña, esto no es arreglo tu coche, esto es pimpeo tu coche, venga, a la mierda. Y así se quedaban, o sea, realmente muy cruel. Un tío casi muere en un accidente de coche porque se le sale el volante en plena conducción. Ah, pimpear no es arreglar, cariño. A ver, si el tema no es tanto que los arreglos que hiciesen fueran como de un absurdo inquietante, sino que dejaban realmente secuelas en esa pobre gente que ya no podía como permitirse un coche funcional de entrada, si ya lo tendrían, ¿no? Entonces, imagínate reparar o gestionar los fallos técnicos que pueden llegar a dar estas burradas instaladas dentro de tu coche, ¿sabes? Con el que literalmente en plan vas a la compra, vas al aeropuerto, vas a currar, dejando la compra en el escáner de resonancia. Pero Pimp My Ride también le jodió vivo al presentador X2C Exhibit. Para empezar, a nivel económico, a pesar del éxito del programa, y gran parte de ese éxito se debía literalmente al carisma de Exhibit, que era como un improvisador nato, era súper gracioso, no le pagaban nada bien. Y además es que las horas estas de rodaje, que eran súper largas, hicieron que tuviese que despriorizar totalmente su carrera musical. Y para mí lo más grave, su reputación se fue bastante a la mierda, porque estos outcomes de coches y escándalos jodidos que pasaban tras los pimpeos, incluyendo el accidente que contó él mismo del volante, dejaban como, pues eso, unos titulares y una fama del programa que es que le repercutía directamente a él, porque él era la cara visible de Pimp My Ride. O sea, no hay Pimp My Ride sin X2C Exhibit, ¿sabes? Y él, de hecho, ahora está dando como entrevistas en las que lo habla como muy claramente y tal, pero es que claro, él era un majo en realidad. Last, pero desde luego, not least, terminamos con uno de los titanes del reality en streaming que nos ha robado el corazón de los últimos años. Love is Blind, or is Is Joe?
or is. La premisa coherentísima de este programa es que desconocidos, divididos por sexos, tienen varias citas entre ellos sin verse la cara ni una sola vez porque están metidos como dentro de pods. Cada grupo, o sea, mujeres por un lado y hombres por otro, viven en un apartamento sin ventanas ni ventilación, como con mucho alcohol y esterillas de yoga, que podría ser como la versión fan adult o wine mom de los decorados en plan de Spy Kids. El número de concursantes no está del todo claro porque al tratarse literalmente de un experimento en humanos, tienen como que calcular una especie de margen de error y por lo tanto el metraje solamente muestra a aquellos concursantes o que dan una vergüenza ajena que hace que te retuerzas en el sofá o estén superando como con éxito el experimento. El experimento, te preguntarás, es ver si estás lo suficientemente como un zapato como para citarte con estos desconocidos, nunca verles la cara, decidir que te quieres casar con esa otra persona que jamás nunca has visto, pedirle matrimonio, luego por primera vez verles la cara después de pedirles matrimonio, irte con ellos durante 7 días seguidos a México, en donde también conoces a todos los demás del elenco, volver a Estados Unidos, mudarte juntos con esa otra persona a un apartamento que es la cúspide de lo antihumano, no sé, o sea, parece, bueno, o sea, gris, es una casa gris. Y después de 2 semanas, casarte legalmente con esa otra persona en plan for real, rollo notario presente en la sala. Todos sabemos que la mente humana en realidad es súper manipulable, súper moldeable y que las condiciones extremas en las que algunos reality shows ponen a sus concursantes pueden darnos grandes momentos de placer televisivo. Pero supongo que en algún momento tenemos que preguntarnos, oye, ¿soy productor de reality show o soy el mismísimo Philip Zimbardo? Esa pregunta no fue hecha con Love is Blind. Mazo rápido. Philip Zimbardo es el que dirigió el experimento hipercontrovertido de la prisión de Stanford, donde estudiantes jugan una Policicacos versión plus ultra y rápidamente eso deformó y deterioró en abusos psicológicos extremos y secuelas literalmente de por vida para los que estuvieron participando en el experimento. O sea, por la vía que voy en estos análisis de reality show, seguramente en algún momento nos metamos como más adentro en el mundo Philip y le demos su momentito de gloria. Bueno, que sí, al lío. O sea, si de por sí, cuando explicas la premisa en alto, ya cojona, o sea, ya te deja malite, por lo visto, las condiciones de vivirlo en primera persona no eran muy diferentes. Jeremy Hartwell, que participó en la segunda temporada de Love is Blind, terminó denunciando el programa. La razón, básicamente, que en este zulo fan adult les daban y les obligaban a tomar un montón de alcohol mientras que les racionaban el agua y la comida, digamos, sanas. El tipo acabó describiendo la experiencia de estar en Love is Blind como condiciones laborales inhumanas. O sea, francamente no le quito la razón. Pero la cosa se vuelve bastante más oscura con otra compañera del elenco suyo que se llamaba Danielle Rule en la segunda temporada, como digo, que incluso después de comunicar que tenía pensamientos de irse de viaje. Está de viaje. Y se lo comunicaba al equipo claramente, la presionaron para que siguiera adelante con el rodaje. En plan, ¿te quieres ir de viaje? Perfecto, pero antes pásate por maquillaje que tienes confesionario en 5 minutos. La cosa es que para de entrada querer someterte a este tipo de experimento zimbardiano tienes que estar bastante mal, o sea, mal de la cabeza, pero también en unas condiciones vitales bastante desesperadas, ¿no? O sea, si primero les deshidratas y luego les niegas básicos fisiológicos para el buen funcionamiento corporal y luego vienen a ti con pensamientos de querer irse de viaje, es que lo que estás haciendo no es zimbardiano, es directamente Mengele. Para mí lo más dark, y sobre todo en concreto con estos dos casos, por lo que yo creo que fueron ignorados, es que precisamente Daniel y Jeremy estaban superando el experimento. O sea, en concreto eran pareja, ellos dos, Jeremy y Daniel. No solamente se postularon para el reality, sino que encima lo estaban llevando a cabo como quería la producción que se llevase a cabo. O sea, con todos los criterios sonajerísticos, o sea, de estar como un sonajero que tienes que cumplir para participar y para ser exitoso en este reality, es que ni de coña iban a sacrificar la foto, ¿no? O sea, es como, prefiero desoírte porque es que me parece imposible que esto pueda estar saliendo tan bien. Pero, o sea, ahí no se queda la cosa, ¿eh? Seguimos y aún más dark.
En la quinta temporada, Tran Dang denunció algo que ya es que directamente es ilegal, o sea, es un crimen, que ella, en plan, fue agredida S.A. por su prometido durante esas vacaciones en México a la que van juntos por primera vez después de acabarse de conocer. Y ella lo denunció, pero siguieron adelante con el programa, en plan, otra sonajera que ha pasado por el aro, o sea, no vamos a sacrificarlo porque el otro le haya hecho un crimen. Ok. Lo bueno, entre comillas, es que esto, bueno, no se ha quedado como en titulares o en fuentes de noticias alternativas como en redes y demás, sino que realmente sí que transpiró a entidades legales, ¿no? Y al final, en diciembre de 2024, el National Labor Relations Board les puso una queja formal al equipo de Love is Blind, o sea, a la producción, por clasificar a los concursantes como autónomos, básicamente como falsos autónomos en vez de como empleados. Y dirás, ¿qué tiene que ver con todo lo gordo que nos acabas de contar? Pues el tema es que cuando ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, tienen a falsos autónomos en vez de empleados, ellos no tienen por qué responsabilizarse de todo este tipo de cosas que pasen alrededor del programa o durante el programa, porque ellos son empleados como externos, ¿no? O sea, genios del mal, macho. En plan, real, muy fuerte. Pero bueno, el Jeremy el que os contaba al principio, que decía que no les daban agua, ha montado una asociación sin ánimo de lucro en el que aboga por una telerrealidad más ética, pero que le vaya bien. Creo que ya he terminado este cuadrecito simple. Es como una fachada de una casita, rollo, oye, parece amigable, tal, pero alrededor, o sea, en el foreground, tenemos un lustroso jardín con sus piedritas así, ideal, no sé qué tal. Luego tenemos una fachada que esconde terror, maldad, abusos, accidentes de coche, facturas impagables, etc. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y a la vez horrorizado. Espero no haber destrozado demasiadas infancias. Pero bueno, la verdad es que si esto ha durado menos de media hora, yo te lo juro que siento que he triunfado. Y eso. Otra cosa, decidme si os ha molado como más este tipo de episodio más curatorial, ¿no? En el que recojo casos concretos y los auno, más como el que hice con Oscar sobre la fragilidad de la identidad, ¿no? Que son como muchos casos, sí, pero contados como con una dirección concreta. Si os ha gustado, porfa, o sea, necesito el feedback porque de esa manera también podré liberar de la cárcel del WIP muchos guiones que tengo como ahí escritos y no sé qué hacer con ellos. Hay otra cosa, no sé si tenéis ideas para el outfit de verano, porque es que con este sigo sudando, súper abierta a escucharla en vuestros comentarios. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por verme y volver cuando queráis a Te la pinto, la única manera que tengo últimamente de procesar la realidad. Adiós.